y su solución elogiada por el propio presidente Gómez. No puede negarse la repugnancia, como la llama Joaquín Estrada Monsalve, al menos desde que en varias ocasiones expresó Bolívar por el sufragio universal. Carbonell recuerda que el Libertador, al observar los fracasos de la Nueva Granada de Venezuela en los primeros años de independencia, en la época anterior a la del terror de Morillo, sacó por conclusión que las instituciones ampliamente representativas no eran adecuadas al carácter, costumbre y luces de aquella generación africana. Y comenta el escritor colombiano: contra lo que sostienen los partidarios del sufragio universal, es un hecho histórico. El sufragio de las multitudes se ha restringido paralelamente a las promesas de las instituciones. Y para Joaquín Estrada Monsalve, fue esa repugnancia la que condujo a buscar la manera de dar estabilidad a los gobiernos y a las instituciones. Todo lo quiere vitalicio, a saltar esto. Podríamos seguir con Pavón Núñez, pero solo lograríamos reiterar lo ya dicho. Como el del sufragio universal o sufragio rodoniano, que considera la mitad más uno como el cómputo necesario para determinar la mayoría que decide sobre los asuntos públicos sometidos a votación. El sufragio universal como la relación de los poderes fue una de las obsesiones de la corriente laurianista durante la República Liberal y luego en el periodo subsiguiente hasta el Frente Nacional. Se pueden señalar dos aspectos del problema, que fueron en los que centraron sus opiniones los conservadores, quienes consideran que Montesquieu no habló de poder soberano, sino únicamente de tres funciones de un único poder. No fue muy claro el pensador francés al respecto, pero sí hay un pequeño texto en el que se deja apreciar sus intenciones de separar nítidamente los poderes o las funciones entre sí. Este texto que a mí me parece fundamental dice así, está, el que lo quiera rescatar, está en el libro 11, capítulo 6. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de príncipes o de nobles o de gentes ejercieran los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes de los diferentes de los particulares. Urpini afirma que el pensamiento de Montesquieu en el pasaje citado es la única vez que habla de la separación de poderes, que su pensamiento está mejor enunciado en la expresión equilibrio de poderes que en la que se ha hecho popular separación de poderes, la cual utiliza solo una sola vez, que es el texto que cito. El Libertador mismo osciló entre las dos expresiones cuando tuvo que referirse al problema. Pero mi propósito no es determinar el sentido literal de la obra de Montesquieu, sino el del pensamiento de Bolívar en torno a la relación entre los tres poderes, sobre todo entre el legislativo y el ejecutivo. Sabemos que la Constitución de Cúcuta estatuyó la independencia entre ellos, decisión que le produjo malestar al Libertador. En toda su vida pública propugnó por un ejecutivo fuerte por encima de los otros dos poderes. Me voy a limitar rápidamente en este aspecto, por el momento, a reseñar la posición de Lucio Pavón Núñez sobre la importancia que Bolívar otorgó al Poder Ejecutivo, pues esa opinión sintetiza la opinión general del conservatismo. Con cierta ligereza, Pavón Núñez considera que la separación
de Bolívar en relación con la doctrina de los tres poderes de Montesquieu se da en el momento en que el Libertador en Angostura propuso el poder moral o areópago. Si bien estamos ante una instancia nueva, ella se ocupa de tareas distintas a las de los otros poderes, sin modificar la naturaleza y la acción de ellos. Tampoco aceptó cuando asimiló ese poder moral a lo que hoy se conoce como Procuraduría. La Procuraduría es cierto que tiene la función de vigilar la conducta pública de los funcionarios del Estado, pero de manera alguna se ocupa de la educación de los ciudadanos y en particular de quienes aspiran a cargos públicos. Donde verdaderamente se separa es en la propuesta que recuerda Pavón Núñez en su mensaje, la propuesta de Bolívar, en su mensaje a la Convención de Ocaña, donde afirma que el Ejecutivo es el jefe del Judicial. Esa supremacía del Ejecutivo sobre los otros poderes que buscó Bolívar en toda la carrera es quizás la faceta de su concepción del Estado que más atrajo la atención de este movimiento colombiano y en especial del fascismo internacional. Voy a terminar. El alborozo de Laureano Gómez por los resultados de la reforma de 1953 lo expresó en un ensayo que ya cité, cuidadosamente editado en ese mismo año de 1953, donde señala aquellos aspectos que restauraban satisfactoriamente el espíritu que iluminó décadas atrás a quienes redactaron la Carta de 1886. En primer lugar, nos dice, con la nueva Constitución se correría el error que la reforma de 1910 introdujo en la de Miguel Antonio Carlos, Constitución esta que había enmendado un vicio instaurado en la Constitución de Cúcuta, que era el de haber establecido la posibilidad y casi la certeza de un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Y agrega, por la forma como se establecían las maneras de actuar de los poderes y sus consecuencias, significaba al final el predominio de la primera sobre el segundo. En segundo lugar, se corrigió el origen del Congreso, que era el sufragio popular, para dejar este solo a la Cámara, que tiene funciones políticas, y para el Senado, que tiene otros intereses, que requiere representación idónea y auténtica en el manejo del Estado. Se optó por una elección de segundo grado, es decir, hecha por electores seleccionados por los ciudadanos y en parte también seleccionados por los gremios. Desde los primeros días de la nacionalidad, dice Gómez, probablemente por última vez, el sufragio convertido en mito, bebido en la pura fuente rusoniana, trató de implantar como supremo criterio de la ética política la mitad más uno de los miembros de las corporaciones nacidas de ese sufragio. La ordenación al bien común, suprema y única norma de la legitimidad del poder, quedó reemplazada por un cómputo matemático. Los principios de la razón y la conciencia desaparecieron ante los resultados de un escrutinio de votos. Gente desaprensiva se tranquilizaba en apariencia con que una ley positiva cubriera sus desafueros, aunque sus actos fueran violatorios de las leyes morales. Y la ley positiva se conseguía por el interés del partido o por la conveniencia del usufructo del ilícito. Su campaña contra la total independencia de los poderes y del sufragio de origen usoniano habían tenido finalmente un resultado positivo con ese proyecto de ley que nos había aprobado. Pero la historia nos cuenta que Laureano Gómez no pudo promulgar como presidente de Colombia la nueva Carta Constitucional, pues pocos meses más tarde de que los constituyentes la entregaran en su redacción definitiva, el general Gustavo Rojas Pinilla instaló, sin mandato popular,
en el Palacio del Presidente y desconoció el proyecto de reforma que ya había sido publicado por la Imprenta Nacional, junto con las actas de los debates en torno a los temas de que se ocuparon quienes la redactaron. La obra que se publicó es muy buena porque tanto el debate es puramente compilación de los debates y de las discusiones. La historia, sin embargo, no carece de ironía. Ya dueño el usurpador Gustavo Rojas Pinilla de la situación política de Colombia, un exministro de Laureano Gómez, en realidad de un planeta, pero tuvo unos pocos días al final en el gabinete de Gómez, y ahora de Rojas Pinilla, Lucio Favorino, anunció en una conferencia pronunciada el 29 de agosto de 1953 que Colombia, bajo la dirección del nuevo jefe de Estado, podía considerarse una república católica y bolivariana. El anhelo de Laureano Gómez se veía por fin realizado. Gracias. Sí. Doctora, es curiosidad simplemente. No le di ninguna cita con respecto a Indalecio Villa. La razón es que Indalecio Villa es un escritor liberal. Sí. Y yo he estado trabajando solamente con escritores conservadores. Y mi idea era mirar cómo los liberales atendieron a Bolívar, pues Indalecio que queda por fuera, como otros, como por ejemplo hay un buen artículo de Caballero Calderón, ¿sí? Esa es la razón, es una selección de material inicial. Bueno, ahora sí la pregunta. Sí. La pregunta va dirigida a usted como docente aquí en la universidad. ¿Dónde ubicaría, después de todos sus estudios, dónde ubicaría a Bolívar dentro de esos dos partidos tradicionales? Sin lugar a dudas, el conservador. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, uno mira en el discurso a postura que se usa la piel maestra, hay muchos elementos liberales. Por eso se dice que es liberalismo aquí. Sin embargo, sigue después otro camino. Los conservadores de Tokio se han notado, estos conservadores insisten mucho en que haya una unidad de pensamiento sobre eso. De esos tres primeros textos fundamentales de él, el primero la Manifiesto de Cartagena, el segundo la Carta de Salamanca y el discurso popular. Sí, que hay que el pensamiento no cambia, no, si hay una postura grande. Yo recuerdo, bueno, yo digo de los conservadores, pero no todos. Yo recuerdo una carta, un artículo de un conservador doctrinario de los años 30, Aquilino Villegas, pariente del monstruo de Villegas, cuando Villegas publicó su artículo Vaya enemigos a la derecha. Eso irritó mucho a Aquilino Villegas y se retiró de la patria, como Vaya enemigos a la derecha del fascismo, y una editorial bastante fuerte, como llamaba, donde hablaba, si nosotros llegamos al poder, los primeros que habíamos eliminado los partidos, ¿sí? Y hablaba de que había una unidad de pensamiento en Bolívar. Y Aquilino, en ese artículo, como que hay una unidad de... no, le decía, ¿a qué Bolívar se refieren ustedes cuando quieren fundar el Partido Guachista Colombiano a partir de Diego Guayana? Es decir, no puede ser en el grandioso Bolívar de la
de Angostura. Eso tiene que ser en el decadente de Bolivia. Es un caso donde ve uno claramente que no es tan claro, que no es tan homogéneo el pensamiento del Partido Conservador, ni tampoco del Partido Liberal. Pero yo en realidad sí lo considero como más, que le dan más fundamentos al conservatismo que al liberalismo. Y yo no sé qué fundamento le pueda dar a la izquierda, si no son las mismas ideas que destacan los fascistas italianos, de tener un gobierno en el que predomina una gran personalidad, ¿sí? El doctor Patria de que hablaba Joaquín Estrada Monsalve, y una restricción de las libertades. Pues en estos sí, gobiernos izquierda, ultraizquierda y ultraderecha más o menos se equiparan. No sé qué más. Ya. ¿Otra pregunta? Sí. Las relaciones, afinidades e instancias con Miranda, las afinidades, relaciones, encuentros y la relación con Francisco Miranda. Yo creo que habría que decirle ya en el problema, porque hay muchas de otra manera, por Miranda sí era un pensador más liberal, más ilustrado, sin ninguna duda. ¿Qué pasó ahí? Muchos, pues, ven en Bolívar una persona sin escrúpulos y que eliminaba en su carrera todo aquel que pudiera hacerle sombra. A Miranda primero, después a Piar, lo fue haciendo. Y una persona pues, que muchas veces, eso sí se ve, que no hay en ciertas cosas, la conducta de él era muy distinta a lo que él decía, pero porque por una parte, al final de su vida, proponía que fuera la Iglesia Católica prácticamente la gran educadora del pueblo. No era católico. En las conversaciones de la Cuba hay dos pasajes muy claros. Uno, cuando les preguntan a Bolívar sobre su concepción del hombre, una concepción completamente anticatólica o anticristiana, muy negativa. Parece que hubiera leído a la Metrí, el hombre máquina, porque prácticamente era concepción de él. Y la otra, él era, no digo religiosamente la palabra, él era de misa todos los domingos y fiestas de religiosas, siempre. Pero él se llevaba un libro para leer, que no iba a la misa. Ese libro podría ser el podría ser Portero, pero él iba allá y simplemente era una función, una representación teatral, ¿sí? Iba con sus generales, con sus edecanes, y llevaba un libro para leer. Yo más bien buscaba, ahí sí podíamos ver completamente anti-ilustrado. Promueve el pensamiento del ciudadano, ¿sí? El famoso audio de Atrévete a pensar, que era lo que buscaban los liberales en un momento con la promoción del estudio de ventas. Y él destruye eso y la
la educación católica tiende por su misma naturaleza a delegar en un factor, ¿sí?, el pensamiento individual, a delegar un individuo. No, pero ya más adelante. Qué pena, doctor. Pues es que para mí me llama mucho la atención la clasificación que usted llega a la conclusión acerca de Bolívar como conservador. Si uno mira un poco la historia de ese periodo del país, al comienzo, todos eran liberales, todos. El Libertador se dice que era masón. El Libertador, pues sí, no era una persona en el sentido aristocrático de que hubiese tenido una formación académica grandísima. Pero hay una cosa que a mí me hace dudar un poco de esa afirmación, y es cómo el Libertador, al conocer tan de cerca a estos pueblos, se inventa una forma de gobierno, digámoslo así, a retazos de aquí, de una parte ideológica, de acá, de allá, y propone algo sin que se le pueda catalogar de que o es conservador o es liberal. Tal vez si se mira desde el punto de vista de la Ilustración, se pudiera afirmar que el Libertador es conservador. Pero usted se da cuenta cómo cuando el Congreso Anfictiónico de Panamá le recomienda a Bolívar no invitar a la monarquía del Brasil, no invitar a los Estados Unidos de América. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente, cuando uno mira esa parte de la historia, sencillamente al miedo que hay de que estos dos países grandes que todavía permanecen unidos puedan hacerle algo a las nacientes repúblicas americanas. Pero además una cosa, también ve cómo estos países han conservado la grandeza territorial. Y cuando se inventa la presidencia vitalicia, en el fondo lo que quiere es que haya una autoridad fuerte. Usted si mira, por ejemplo, si no existiera la autoridad fuerte central, México se hubiera conservado. Uno mira el papel de la monarquía brasileña, mantuvo la unidad territorial. Tal vez no sé en México qué hubiera sucedido con Maximiliano, no sé, ¿sí? Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que defiende la monarquía, sino que lo veo que en ese momento el Libertador ve la posibilidad de la monarquía como un argumento, como un instrumento de mantener la unidad territorial. Por eso habla de la presidencia vitalicia. Perdón, doctor, ya. Sí, dos cosas. Primero que todo, mi trabajo no tendría a reconstruir el pensamiento de Bolívar. Sí, va a resultar muy complejo. Hay un gran libro de un peruano, un libro viejo, pero muy bueno, de Víctor Raúl Belaúnde. El libro es excelente sobre el pensamiento de Bolívar. Eso por una parte. Por otra parte, yo no afirmé propiamente que fuera conservador o liberal. Esa doctrina está más cerca para elaborar un pensamiento conservador que uno liberal. Esa es la afirmación, la afirmación que yo hice. E hice la distinción entre lo que fue el primer y lo que fue el segundo. Y todos ellos partieron de unas bases evidentemente liberales, la organización del Estado, etc. Y muchos de ellos empezaron a tirar hacia una monarquía como San Martín. ¿Sí? Bolívar mismo al final estuvo dubitativo de qué hacer. Por ejemplo, cuando proyectó ese como imperio que se llama de los Andes,
No lo pensó con un gobierno central, que era imposible, sino con un gobierno federal, ¿sí? Y en cierto momento pensó que lo mejor para mantener lo que llama la Colombia bolivariana, que nosotros llamamos la Gran Colombia, que se constituye en una especie de federación, manteniendo solamente unitaria la política exterior y el ejército. Y que tal vez hubiera sido lo más sensato para conservar la unidad. Sobre las relaciones de Estados Unidos y Brasil hay un problema, pero eso era un temor que había, por ejemplo, de México y de Argentina con Bolívar, que llegara a crear esa gran nación que había pensado, y que pudiera convertirse en una especie de tirano. En eso el libro de Iván Marqués es muy bueno, es muy bueno. Muchas gracias.